Muy bien. Yo tengo Entonces, una pregunta pero para antes, hacerte. antes de empezar, Ah, bueno. no, 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 si no, quieres, dale, no, dale tú. si quieres, no, me refiero si quieres que empecemos ya Yo formalmente o no. imaginé que ya habíamos Ah, empezado. bueno, no, apenas acabo de poner a grabar. Ok. Bueno, entonces Entonces, empieza. sí, muy bien. Hola a todos, ¿cómo están? Por aquí estamos en el podcast número, ya, bueno, el episodio número 41 de nuestro Protege tu Corazón. Y como siempre, buscando temas de interés para todos, sobre todo padres de familia, con hijos adolescentes o con niños, que nos escriben además preguntándonos muchas veces qué hacer con ciertas situaciones. Y este tema de hoy, al que hemos invitado a Pablo Duchment, Duchement, no sé si lo dije bien, porque Duchement, está bien dicho. Duchement es un apellido francés, ¿no? Sí. Entonces, lo hemos invitado porque lo hemos seguido en Twitter desde hace varios meses y siempre nos ha llamado mucho la atención que Pablo es perito judicial informático. Además, es profesor de, en Canarias. Y Exacto. además, bueno, es padre también. ¿Qué tienes? ¿Una hija o un hijo? Un hijo, Un dos hijo añitos. de 2 años. Sí. Ok, muy bien. Entonces, pues nos ha llamado mucho la atención toda esta combinación, ¿no? De profesor y perito judicial. Y por cierto, pues pienso que para la mayoría de la gente no hay mucho conocimiento de lo que significa ser un perito judicial. Entonces, nos gustaría que empezaras por contarnos eso qué significa, qué implica, etcétera, ¿no? Pero Y bueno, primero saludarte. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Bien, mucho gusto hablar con ustedes. Pues, ¿qué es un perito judicial? Yo supongo que esto va a depender mucho de las leyes de cada país. ¿Vale? Ujú. en tu caso, en tu país, ¿qué significa? ¿O en Europa? En España, en Sí. España, las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, como son la Policía Nacional o la Policía Judicial o la Guardia Civil, tienen unidades específicas para la investigación tecnológica, pero son agentes que han tenido que ascender desde la escala básica, ¿vale? Es decir, entran siendo guardias civiles de calle, por decirlo de alguna forma. Entonces, agentes que desde un principio se especializaron en informática, pues no suele haber. Entonces, ese cuerpo de investigación no está regido por el propio Ministerio de Interior, que es quien debería, ¿no? Es decir, el típico CCI, por ejemplo, que todo el mundo lo conoce, Sí, vi vale. la serie. Bueno, pues el CCI Ciber, que fue muy famoso, que son quienes investigan los delitos telemáticos, los delitos informáticos, se recurre mucho, sobre todo los jueces, a gente externa, es decir, gente que no son miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, pero que llegados momentos, debido a su pericia, por eso el nombre, debido a que son expertos en algún campo, pues se les dota de un poder momentáneo, que es una orden judicial, para que investigue. Eso es un perito. Estamos muy acostumbrados a los médicos forenses, mm, Ujú. que ellos se encargan de la parte que vendría siendo salud, pero también hay informáticos forenses, también hay arquitectos forenses, entonces depende de la rama. Yo Ya, soy un informático forense. ya. Y en tu caso, ¿cómo llegaste a ser perito? Bueno, el problema, yo tuve una historia de pequeño, es decir, yo fui víctima de bullying y desde muy pequeño, bueno, mm, incluso sufrí un ataque muy grave en el que perdí el conocimiento porque mi acosador saltó encima de mi cabeza y me partió la mandíbula, es decir, es una historia que desagradable, ¿no? Pero sí es verdad que me marcó bastante. Ujú. Me salvó la vida un profesor. Y Ah, entonces, y a eso, hasta eso llegó, de que sí, estuviera... sí, bueno, no sé si hubiera pasado algo más grave, no lo sé. No, Hombre, había un chico 2, 3 años mayor que yo saltando sobre mi cabeza. No sé si habría llegado a algo más grave o se habría fue conformado con romperme la mandíbula, no lo sé. Pero la clave aquí está en que yo ahí vi dos figuras que me gustaron. Primero la del profesor y Ujú. segundo la de poder ayudar a personas que estuvieran en este tipo de situación. Y a sí, medida que yo fui creciendo, es verdad que la forma de acosar a otros fue cambiando.
ahora mismo es más habitual el ciberacoso que el acoso. Ajá. Entonces me hice profesor y me quise especializar en ayudar a personas que sufrieran ciberacoso. Y aquí estamos. Exacto. Ya. Bueno, y además tienes un libro sobre el tema, ¿no? Te espero a la salida. Sí, Te espero de salida, que es un manual para padres frente al acoso escolar, porque muchas veces como padres nos vemos que no sabemos cómo reaccionar. Claro, nadie nos forma, Exacto. nadie nos forma. Sabemos cómo reaccionar si hemos pasado ya otras veces por una situación similar y ni siquiera tenemos claro si es la forma correcta de reaccionar, ¿no? Entonces, un poco para dar herramientas a los padres para reaccionar ante el acoso y no solo cuando nuestro hijo es la víctima, también cuando nuestro hijo es el bully, que es un asunto que no se trata mucho en la documentación que existe. Oye, si tu hijo es un matón, Mm, tu hijo tiene un problema Ujú. y tienes que ayudar a tu hijo. exacto. Entonces, también se trata de ese tema. Sí, Claro, el del lado del agresor, una Ujú, cosa, y del lado de la víctima, otra. ujú. Los padres de agresores generalmente o no lo saben o lo pasan por alto. Generalmente hay mucha negación ahí. Nadie quiere aceptar que su hijo sea Claro. un agresor de bullying, entonces acá, incluso llegan a plantear que la situación es inversa. Tú ves a un pobre chico que le han partido un brazo y llega a decir, no, 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 es que él estaba agrediendo a mi hijo. No, hombre, Ujú. aquí no, está la labor de los profesores que han estado vigilando y saben lo que hay y lo que no hay. claro. Y estamos hablando de una generación, digamos, casi dos generaciones de cambio. Y la pregunta que quisiera hacerte es, la incidencia del bullying hace una o dos generaciones, si antes hablábamos de uno agredido en promedio, hoy con los medios tecnológicos, ¿cuánto es la cifra, la relación comparada con antes, la de hoy, cuánto es? Ahí está el kit de la cuestión. ¿Cómo medimos eso? ¿Cómo medimos eso? Es verdad que cuando me preguntan si hoy se acosa más en el colegio que antes, lo primero que respondo es, ¿cómo saberlo? Porque antes esto era una cosa que se callaba mucho, también es una cosa que se normalizaba mucho, eso son cosas de niños, ellos se tienen que entender entre ellos. Eh, es difícil llevar esa cuenta, pero sí es verdad que con la llegada de las redes sociales y la llegada del uso de las herramientas TIC, se ha disparado y han cambiado cosas muy básicas sobre el acoso. Por ejemplo, igual que les digo, lo acabo de decir hace un momento, que una persona que comete acoso escolar tiene un problema de autoestima que está intentando resolver mediante la dominación, nos encontramos con que en el ciberacoso los acosadores no tienen ese perfil, nos encontramos con gente totalmente normal y corriente, incluso con un sistema de valores que puede estar bien construido, que de repente empiezan a realizar actos muy crueles que en la vida real no llevarían a cabo, pero como es el mundo digital, pues se pueden permitir el lujo de hacer este tipo de cosas. Yo, intentando responder a tu pregunta, te diré que ahora mismo, según la Organización Mundial de la Salud, no te puedo decir si hay más acoso o no, pero sí, te trato de tú, ¿verdad? Sí, 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 adelante. Vale. claro. Eh, Totalmente. pues, pero sí que te puedo decir que la Organización Mundial de la Salud dice que el 75% del suicidio infantil proviene del bullying. Wow. 75%. 75% de los suicidios infantiles, lo cual incluye a los adolescentes, sufrieron bullying. Es increíble. Y Es en España, increíble. por ejemplo, es la tercera causa de mortalidad infantil. La Suicidio. tercera. La tercera, el No, suicidio no. infantil. Y, Es y, una lacra, y no se le está dando la importancia que tiene. y Exacto. solo por curiosidad, ¿y cuál es la primera y la segunda? No me acuerdo, no me acuerdo, no Ok. me voy a inventar, no me acuerdo. Muy bien, muy Sí, bien. Ahora, decías hace un minuto que ahora el bulista o el agresor Mm. no tiene problemas de autoestima o No tiene por qué tenerlo, sí. no tiene por qué tenerlos. Sí. Y hablando de incidencias nuevamente, ¿cuántos o qué porcentaje de los que sí lo son tienen problemas de autoestima? No se han hecho estudios al respecto serios.
Pero yo pensaría que sí los tienen. Ya es normal pensar que sí los tienen, pero ya yo he Exactamente. actuado, he mediado en muchos casos de ciberacoso y me he encontrado a niños que son perfectamente normales, que no tienen ningún problema psicológico, ningún problema de tener que demostrar, de fortalecer su autoestima, como sí pasa con los acosadores escolares tradicionales, que no tienen necesidades ni siquiera de cariño, ningún tipo de problema, ni siquiera de éticos, y sin embargo, eh, apoyar una actividad de agresión cuando es a través de las redes. Por ejemplo, sin ir más lejos, te puedo poner un ejemplo real. Eh, encontraron un niño, no puedo dar muchos detalles, pero sí es primaria tardía, estamos hablando de quinto, por ahí. Encontró en otro colegio la foto de una compañera de su clase que por lo visto es una chica trans, es decir, nació siendo un niño. Ujú. Y eso era algo que ella mantenía en su privacidad y que no sabía nadie. Bueno, pues este niño, al encontrar en ese otro colegio la foto de cuando ella era un niño, cogió, hizo foto, lo mandó por el grupo de WhatsApp y, mira qué risa, Pepa antes era Pepe. Pepa antes era Pepe es un proceso, enviar ese mensaje puede no parecer tan destructivo, pero la verdad es que para una persona trans es destruir su privacidad, toda su identidad, pero eso no fue lo peor. Hubo gente que cogió esa foto, la descargó, la editó, le dibujó que si un pene al lado de la boca, que si unos cuernos, que si no sé qué, que no sé cuánto. Y todas esas cosas no le hicieron gente que podamos decir que tenía algún serio problema o algún trastorno. Era gente Sea, normal y corriente que empezaron a, entre comillas, porque así lo vieron ellos, participar de una broma, sin darse cuenta de lo increíblemente destructiva que era esa broma. Eso, Esa niña llegó a intentar quitarse del medio. claro. Es que hay que tener en cuenta las consecuencias. Cuando es en persona, yo Creo- creo que, si me permiten en el comentario, creo que aquí lo que pasa es que nos hemos acostumbrado, sobre todo las nuevas generaciones, a separar su yo digital de su yo real. Creo que es lo que ha ocurrido. Mentalmente, ellos piensan que su yo digital es una cosa aparte de su yo real. Entonces, su yo digital es tan impostado, es tan falso, tan creado. Es decir, no sé si han oído alguna vez la frase de que nadie es tan feo como en su foto de carnet, ni tan guapo como en su foto de Instagram. Es cierto, nuestro yo digital es muy falso, muy impostado, es muy artificial. Entonces eso acaba creando la sensación de que lo que pasa con el yo digital, lo que haga el yo digital, las consecuencias sobre el yo digital, no son yo. Porque al final yo digital es un constructo que me he creado a base de falsedades, de postureo que se dice aquí, de hazme una foto saliendo del agua. Y salen así las chicas poniendo su postura, sacando el pelito hacia atrás, poniendo las patitas muy rectas. Oye, es que fue una foto improvisada. Perdona, hiciste esa foto 20 veces hasta que te salió la que te gustaba. Eso te parece natural, te parece espontáneo. Entonces, claro, ellos acaban creyendo que yo digital está separado del yo real. Y cuando eso ocurre, te permites hacer cosas con el yo digital que no harías en tu yo real, con tu yo real. Y ese es el problema. Ellos se permiten hacer cosas que si lo llevas a la realidad, se darían cuenta de que puede tener graves consecuencias, puede causar un daño muy grande, pero no lo ven así. y sí, Bueno, eso es un tema que pienso que los papás tienen que trabajar, ¿no? Hacerle ver a los hijos eso, que es que eres la misma persona, no, no tienes dos identidades, ¿no? Pero es un tema difícil, es verdad eso. Hay dos perfiles, bueno, a veces incluso hasta cinco identidades, porque se maneja un perfil en Instagram, otro en TikTok, otro en Snapchat. Mm. Sí, pero no es lo mismo un perfil que la percepción de yo. También es claro, verdad. Es, es- sí. es de verdad estar seguro de, por ejemplo, les pongo un ejemplo real, yo cuando doy charlas a los colegios,
un poco para que los chicos y las chicas empiecen a darse cuenta de que lo que le pasa a tu yo digital también te está pasando a ti. Cuando hago unas charlas y empiezo a hablar de esto y veo escepticismo por parte de los niños, a veces son adolescentes, a veces son más niños, siempre hay una práctica que me encanta hacer. Cojo y pregunto, ¿quién tiene una red social? Levantan la mano. Casi todo el auditorio levanta la mano. Siga con la mano levantado a aquel que tenga más de 700 seguidores. Medio auditorio se queda. Sigan con la mano levantada aquellos que tengan la cuenta abierta. Es decir, hay desconocidos que pueden ver su contenido. Se queda levantado un 10%, un 15%, si no más. Vale. Y de esas personas cojo una de azar y la subo a la parte de delante del auditorio. Y entonces le digo, mira, me gusta cómo te queda tu ropa. Te voy a hacer, y saco el móvil, y digo, te voy a hacer una foto porque me gusta cómo te queda la ropa. Y entonces ese niño o esa niña dice, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, no. ¿Por qué? ¿Para qué quieres tú mi foto? Es lo primero que me pregunta. Ajá. Y yo digo, exacto, exacto. ¿Tú sabes quién soy yo? Porque yo me he presentado. Sí. ¿Tú sabes dónde trabajo yo? Porque si no es en mi propio colegio, es en otro colegio, y lo digo al principio. Sí. ¿Tú crees que si tus padres necesitaran encontrarme, sabrían cómo? Sí. Vale, ¿cuántos seguidores tienes? Una niña me dijo 3.700 seguidores. Bueno, pues, tú te sientes incómoda cuando yo, que sabes mi nombre, sabes dónde encontrarme y sabes de qué trabajo, te voy a hacer una foto, pero sin embargo tienes 17.300 desconocidos de los que no sabes ni su nombre, ni dónde trabajan, ni dónde encontrarlo, que tienen acceso a todas tus fotos. Y entonces de repente, por fin, su yo digital y su yo real se acercan y dicen, oye, esto es que es peligroso. Es peligroso. Es como si le dices, mira, vamos a coger una cosa, ni siquiera es que yo me quede tu foto. Cogemos tu foto, hacemos 3.700 copias, vamos a la calle y le vamos dando una a cada desconocido que nos vamos cruzando. ¿Estás loco, profe? No, loca estás tú, que estás haciendo eso. Lo que pasa es que como es tuyo digital, no te importa, no lo ves peligroso, pero es que es peligroso. Es peligroso. Y en los casos que llegan a los estrados judiciales, teniendo en cuenta esto, donde el yo digital y el yo real son muy distintos, podríamos hablar de que hay enfermedad. Entonces, cuando ya llega algo a los estrados, entonces, ¿cómo? Mm, Sí, que eso debe ser muy frecuente. Mira, esa percepción que tengo yo de que la gente se está permitiendo cosas que no se permitirían en la realidad cuando lo hacen de forma digital. Eh, n- yo no soy psicólogo, no te puedo decir si esto es una enfermedad. Ya. Eh, a lo mejor algún compañero que se dedique a la psicología podría decirte si esto es algún tipo de trastorno. Yo creo Sí. simplemente, hablando mal y claro, que es mala educación. Mala Es así de educación. sencillo. Sí, 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 no se deja formado. Es que nosotros Ya. tenemos que entender, es que aquí hay un problema. Miren, ustedes perdonen si les hablo de una manera muy coloquial, pero es que No, Ah, no, así es. me sale de hablar eh, con los niños. lo que Eh, no te perdonaríamos sería lo contrario. Exacto, esa es la idea. vale. Bueno, yo siempre que empiezo las charlas les digo, bueno, vamos a ver, esto fue lo que ocurrió. Sus padres jugaban en la calle. ¿Cuánto porcentaje de personas malas creen ustedes que había? Bueno, los niños me dicen el 80%, el 70%. Yo no creo que haya tanta gente mala. Vamos a poner que solo el 1% de la gente es mala. Solo el 1%. Vale. En esa calle en la que estaban tus padres jugando, que estarían media hora, 45 minutos jugando con sus compañeros, que sea los cochitos, que sea el pilla-pilla, en ese tiempo, ¿cuánta gente creen ustedes que pasaba por esa calle? Es que si pasaban 100 personas y el 1% de la gente es mala, la probabilidad era de cruzarte con una persona malvada. ¿Ustedes creen que la gente ahora, que hay más gente mala? No. Simplemente nosotros estamos ahora en una calle muy diferente, que es Internet. Ujú. No hay más gente mala. Pero con el mismo porcentaje, que es un 1%,
te metes en una calle en la que en cualquier momento del tiempo IEQ ha tanteado, porque es imposible de contar, pero ha tanteado que en cualquier instante de tiempo, nosotros entramos, hacemos una foto ahora, y hay más de 3 billones de personas conectadas. Si hay más de 3 billones de personas conectadas, con el mismo porcentaje, que es un 1%, ¿cuánta gente malvada te puedes cruzar? Más de 3 millones de personas malvadas. El problema es la calle. El problema es el número de personas. Y aquí tenemos otro problema, porque cuando tus padres eran niños y salieron a la calle, tus abuelos, es decir, sus padres, ya habían jugado en esa calle. Y podían decirle, mira, si te cruzas con Manolito del cuarto, cruza la calle y no hables con él, porque está, y cuidado porque Pepito del tercero tira las colillas y te puede quemar. Ellos ya conocían los riesgos y podían prevenir a sus hijos. El problema es que aquí ha habido un salto generacional con un cambio de calle. Y los padres no conocen los riesgos de la nueva calle en la que juegan los niños. Es más, vamos a ser sinceros, metimos a los niños en la calle de internet porque empezamos a creer que la calle real era peligrosa. Ni se nos pasó por la cabeza que internet era mucho más peligroso. Y los hemos metido ahí, no hemos sabido decirles, cuidado con esto, cuidado con aquello, cuidado con aquello, y nuestros niños han tenido que aprender a base de palos. Y ahora mismo estamos en la generación que está aprendiendo a base de malas experiencias. Ese es el problema. Entonces, si no se deseduca en la prevención desde el conocimiento de los riesgos, estos niños no van a tener la sensación de riesgo. Entonces, mi yo digital es inmune, le puede pasar cualquier cosa, que no pasa nada, hasta que te pasa. Por cierto, ahora que dices eso de que hemos metido a los niños en la calle, bueno, los hemos sacado a la calle, que es internet, estaba viendo que, por ejemplo, la edad de inicio con el TikTok es 4 años. Increíble, increíble. Y la edad de consumo de pornografía consolidada. Perdón, en esta. Se fue un momento de la conexión, no escuché. Sí, de repente se está yendo. A lo mejor nosotros aquí ya activamos nuevamente nuestra señal. No sé si en el caso tuyo puede hacer. A ver, ahí. Yo estoy conectado y les estoy oyendo. Sí, igual, nosotros, pero de repente sí se nos ha ido tu señal. Sí. La ventaja es que se puede editar porque luego lo editamos para sacarlo, pero... Se nos pueden ir frases tuyas importantes. Sí. Ah, bueno, me lo dicen. Te lo decimos para repetirlo, exacto. Sí. Entonces, bien. Volviendo a lo de TikTok y a la pornografía, estábamos con la pornografía. Sí, la edad de consumo de pornografía consolidada, es decir, consumo habitual, no consumo esporádico, ha bajado a los 9 años. Es una barbaridad. Cierto, sí. Es una barbaridad. Pero esto viene de lo que hablábamos, A nadie se le ocurre, cuando crees que tu hijo está en disposición para aprender a conducir, a nadie se le ocurre coger la llave del coche y decirle, toma, ya tienes edad para conducir, conduce. No. Lo acompañas, lo metes en una academia, le explicas lo que tiene que hacer y lo que no. Sin embargo, es cierto que cuando creemos que nuestro hijo ya tiene edad para coger un móvil, decimos, toma, tu móvil. Y le compramos el móvil. Entonces, ¿qué pasa? Pues que nadie lo ha educado. Es que es eso. Y un niño con 9 años que de repente tiene acceso a un móvil en un estado de privacidad, porque es que el móvil da pie a que sea en su ámbito privado, que no ha sido educado, no ha sido guiado, ¿qué va a pasar? Pues que caerá en un montón de problemas. Y eso me hace pensar que con la comparación que acabas de hacer, entonces habría que hacer 2 cosas. La primera, si un niño tiene un automóvil y tiene las llaves, pues lo va a usar. Lo más probable es que haya un gravísimo accidente. Y lo otro es, si el niño va a usar el automóvil a los 9 años, podría pensarse, entonces vamos a inscribirlo en una escuela de conducción que esté especializada en niños de 9 años. Entonces, ¿en cuál de los lados estarían los papás que tengan que enseñarle al hijo
a conducir a los 9 años, en este caso, a hablar muy tempranamente de los riesgos de las redes, y ese sería el papel de la escuela de conducción a los 9 años, ¿o qué sugieres tú? Porque también habría que pensar que los papás como que están con la boca cerrada o no conocen los riesgos o conociendo los riesgos, pues digamos que les importa muy poco lo que les pueda pasar a los hijos. Entonces, O piensan que sus hijos no lo van a hacer, porque siempre O uno... les eso. incomoda tratar el tema, porque esto también es complicado. También es complicado. Bueno, a mí me encanta la comparación de la escuela de conducir, el carnet de conducir. ¿Por qué? Porque el carnet de conducir habla de cosas muy lógicas que todos hemos entendido y asumido, en mi tierra decimos que se queda de maduro, que es evidente. Y sin embargo, luego nos cuesta mucho entender para otros asuntos. En España no te puedes sacar el carnet de conducir hasta que tienes una edad mínima. Da igual que tú nacieras siendo muy maduro, da igual que tú tengas habilidades especiales para conducir. Mira, hay una edad mínima y punto. Exacto. Y yo no creo que estuviera mal establecer una edad mínima para tener acceso a un móvil. Esa es mi opinión. Segundo, incluso cuando cumples la edad mínima, no te dicen, venga, pues conduce, te acompañan. Bien. Pues yo creo que una combinación de ambas cosas estaría muy bien. Establecer una edad mínima y luego acompañamiento hasta que se considere que esa persona está capacitada para desenvolverse solo. Entonces, Pero sí, sigue, a sigue. pesar, a pesar de todo esto, se puede educar a los niños, se puede ir hablando a los niños, incluso mucho antes de que llegue el momento de sacarse el carnet. Yo de pequeñito fui muchas veces a las escuelas de educación vial que hacía la policía local en mi provincia, y nada, eran cochitos de pedales y los semáforos era un niño con una banderita roja y una banderita verde. Es decir, se puede adaptar a tu edad para irte empezando un poco a introducir en el mundo, ¿no? Entonces, lo mismo creo que se puede hacer con Internet. Por ejemplo, en mi colegio hicimos un proyecto, pueden buscarlo por Internet, hay un vídeo en YouTube bastante interesante. Perdonen que si me ven emocionado, pero yo no puedo hablar de este proyecto sin emocionarme. Sí, Genial. me tiembla la voz y todo. Se llama Lobitos en la red. Lobitos en la red. Lobitos en la red. Como lobos pequeñitos, lobitos en la red. Y consistía precisamente en intentar educar a los niños en que, cuidado con la red, que tiene sus peligros. También la red tiene lobos. Pero desde un modo de comunicarse que les fuera adaptado. ¿Y cómo lo hicimos? Con cuentos. Entonces, yo era profesor de seguridad informática en ciclos formativos de grado superior de formación profesional. Y entonces ellos tenían que dar los riesgos de Internet y les dije, ustedes van a hacer un proyecto que consiste en coger todo lo que les he explicado yo sobre los riesgos de Internet y escribir un cuento. Y luego nos vamos a ir todos a leérselo a los niños de infantil. Bueno, yo no me esperaba lo que pasó. ¿Cómo se implicaron mis alumnos? Empezaron, incluso el día que fuimos a leer los cuentos, algunos vinieron disfrazados, otros vinieron con marionetas, cosas que yo no había propuesto. El momento de leérselo a los más pequeñitos fue mágico, fue mágico. Y después de todo, que yo sé que ustedes estaban muy interesados en el grooming, el concepto del grooming, después de todo, ¿qué es Caperucita Roja sino un intento de grooming? Ujú. Cuando el lobo se disfraza de abuelita, abuelita, qué orejas más grandes tienes. Eso lo podemos sustituir por un chat. Y ya la historia, obviamente tú no vas a un niño pequeñito y le dices, cuidado que puede venir un desconocido y puede secuestrarte y puede violarte. No, le cuentas Caperucita Roja, ¿no? Bueno, pues eso mismo podemos hacer con los peligros de Internet, adaptarlos e irles explicando poquito a poco cómo se deben comportar, cómo no, qué peligros hay, claro, en un idioma adaptado al niño. Entonces, las tres cosas es lo que recomiendo yo. Edad mínima, cuando llegue a la mínima, formación específica,
Y antes de la formación adaptada, poquito a poco, progresivamente, ¿Y ahí incluyes a los padres? por supuesto. ¿Y Es más, cómo lo harías tú con la experiencia de profesor que tienes? ¿cómo educaría yo a mi hijo? No, a los padres. A educar a los padres para que ellos puedan educar a sus hijos. Sí, así es, sí. Yo creo que no es un despropósito hablar de escuelas de padres. De hecho, en mi país existe escuela de padres para otros asuntos. Ujú. Existe escuela de padres para otros asuntos. No creo que sea un despropósito que existan escuelas de padres para la educación digital, sobre todo para padres que ya de alguna forma hayan demostrado cierta negligencia sin ningún intento de culpabilizar, ¿vale? Pero yo he visto, a mí me han llamado padres para actuar en casos en los que han ciberacosado sexualmente a una niña de 7 u 8 años y tú te preguntas, ¿cómo han llegado a entablar contacto? Luego te metes en TikTok y ves que la madre grababa a su hija, las dos bailando en bikini. Tú dices, hombre, es que estás exponiendo a tu hija. Entonces, a mí no me parece una locura que el gobierno incluso obligue de alguna forma a padres que ya han demostrado una conducta ciertamente negligente a formarse para formar a su hijo. Y también habría que pensar en educación preventiva. Claro, ¿Cuál es la incidencia del grooming que tú tienes para España? mira, las Entre menores, estadísticas, pues, hacia menores. las estadísticas dicen que uno de cada 4 menores de 14 años, de 17, pero lo sepan o no, porque esa es otra. Ujú. Puede ser que no se enteren nunca. Que uno de cada 4 ha sufrido una agresión de grooming. Ya, Uno de cada 4. Es decir, si tenemos 4 hijos, uno de nuestros hijos ha sufrido grooming, lo sepamos o no. Lo sepan incluso ellos o no. Es Ujú. increíble. Exacto. total. Entonces, Recuerdo sí, un caso que tú mencionaste de un papá que te buscó, una hija de 12 años, que estaba subiendo unos videos tremendos y que el papá te decía, pues, ¿cómo hago para borrarle todo eso? Mm, Pero, o sea, no era la solución. Pero, ¿qué No, pasó, por ejemplo, ahí? bueno, lo borramos, pero yo no tengo la más mínima duda de que a las 3 semanas ya esa niña se había creado una cuenta nueva y estaba subiendo contenido, si no igual peor. Exacto, o sea, Es que es intentar tapar el sol con un dedo. exacto. No puedes, o sea, lo que tienes que hacer es educarla para que entiendan dónde están los límites. Claro, por ejemplo, ese es un caso de completa negligencia de parte de los padres. Bueno, por lo menos así lo percibo yo. Igual uno no puede juzgar a nadie, y menos sin haberlo escuchado. Pero, Ese padre en concreto estaba en una situación complicada, ¿eh? Quiero decir, es verdad que si yo cuento la historia tal y como la conté, de todas formas yo aviso en mis casos en Twitter que altero un poco los detalles para que no se pueda identificar a las personas. obvio, Pero sí. ese padre estaba en una situación complicada que obviamente yo no comenté, pero estaba en una situación familiar complicada porque a todas estas tenemos que meter la posibilidad de que haya sinergia de complicaciones. Puedes tener un niño que no está bien educado para su desenvoltura en las redes sociales y a la vez tener un conflicto de un divorcio complicado. Y Exacto. entonces, ¿quién le pone el cascabel al gato, como se dice en mi tierra? ¿Quién? Si un padre está diciendo, no, mi niño, toma tu móvil y toma tu cuenta de TikTok y sube lo que te dé la gana, y por el otro hay un padre que está diciendo, no, mi niño, no estés subiendo eso, que eso es peligroso, ¿qué ocurre ahí? Es que tenemos un grave problema ahí educativo. sí. Tremendo, Y complicadísimo. se me ocurre esta comparación un poco macabra. Vamos a suponer en un vecindario mucha violencia, pero mucha es mucha, y que los papás de ese vecindario, todos, el 100%, alerten a sus hijos de las consecuencias de esos ataques, que además les ayuden a defenderse si ese fuera el caso, y entonces es probable que los agresores empiecen a considerar, no, en este vecindario no hagamos ataques porque aquí pareciera que están ya en capacidad de defensa y perdemos el tiempo. Pero puede pasar que los papás no hayan dicho nada a sus hijos, no los hayan preparado para esos ataques
y que efectivamente los agresores tengan mucho éxito. Ese es el primer escenario. El segundo, los papás sí tuvieron en cuenta los posibles ataques, los agresores no tuvieron éxito, pero esos agresores aumentan el grado, la magnitud, la cantidad de ataques. Entonces ya en el segundo caso se les sale de las manos a los padres de familia. Voy a lo siguiente. Lo que está sucediendo actualmente es que en las redes sociales los ataques son persistentes y cada vez más graves, más graves, más graves. Entonces vamos a llegar a un punto en el que, por más que llegáramos a pensar que todos los niños del planeta recibieran advertencia y educación, cada 3 meses serían los ataques más fuertes, más fuertes. Entonces hay que cambiar la conversación hacia los agresores. ¿Qué hacer con ellos? ¿Tú qué piensas? Bueno, yo para empezar, pensando en un futuro, a largo plazo, yo creo que no podemos separar el educar a esos niños y el que desciendan las agresiones, porque esos niños de hoy son los agresores de mañana. Entonces, si esos niños son educados de una manera conveniente, sí o sí, matemáticamente, el número de agresiones va a disminuir. Otra cosa es a corto plazo. Puede ser que ocurra el escenario ese tan desagradable del que me estás hablando. Pero si existiera la posibilidad de sacar una lámpara mágica, frotáramos y se nos cumpliera un deseo y dijéramos que todos los padres se preocuparan por educar de la manera correcta a su hijo en el uso de Internet, sí o sí bajarían los ataques. Porque si no es ahora, el día de mañana, cuando esos niños sean los que podrían cometer la agresión, ya se vería el resultado. Eso por un lado. Segundo, perseguir a los agresores es algo que ya se hace, y que ha demostrado la eficacia que ha demostrado. Obviamente, el culpable de un delito es el agresor. No podemos culpabilizar a las víctimas. Es decir, si una niña sube un baile en bikini y por culpa de eso un trastornado, vamos a llamarlo así, un trastornado ve algún tipo de interés sexual y empieza a acosarla y en el peor de los casos la encuentra y la viola, obviamente la niña no es la culpable. Obviamente aquí el culpable es quien violó a esa niña, obviamente. Pero incluso así, es cierto que la niña debería haber desarrollado sus propios mecanismos de protección y que igual que no coge y sale a las 3 de la mañana y se mete en un bar de moteros y se pone a bailar medio desnuda, no debería hacerlo en Internet. Y por último, en ese escenario tan apocalíptico que me propones de los agresores encima aumentan y la beligerancia con la que actúan, bueno, pues yo aquí te voy a responder como padre. Si un ambiente es tan hostil, yo no dejo que mi hijo esté en ese ambiente. Punto. Ya está. Si hay un momento en el que decimos, Internet no es para niños, porque lo hemos deformado como sociedad, hemos hecho de Internet una cosa horrenda. No es lo que yo creo actualmente. No. Yo creo que la parte oscura y desagradable de Internet no es tan grande. Lo que pasa es que llama mucho la atención. Y las noticias negativas nos pesan más que las positivas. No creo que Internet sea un invento horrendo. Pero si llegáramos a ese punto, yo creo que estamos totalmente capacitados para decir, pues en este ambiente no te metes y ya está. O sea que los padres tendrían que definir, a partir de tal edad tendrás un dispositivo. Aunque Totalmente. lo tengas, vamos a restringir los contenidos a los que tengas acceso. Sí, no lo plantearía así, lo plantearía de una manera más positiva, es decir, yo te voy a acompañar porque te puedes equivocar, más que te voy a restringir, no, te voy a acompañar y vamos a evitar entre tú y yo que te metas en problemas por no saber, ¿vale? Pero sí, totalmente de acuerdo con lo que has dicho, sí, los padres tienen que estar ahí. Creo que un fallo, por ejemplo, sin ir más lejos, un fallo muy básico
del uso de Internet en menores es el concederles privacidad. No, por favor, padres del mundo que me estén escuchando, no hay nada bueno de sumar en un niño Internet y privacidad. Nada, nunca salió nada bueno. Hay muchos padres que te dicen, no, es que hay que respetar su privacidad para que ellos aprendan a tenerla. Mira, hay muy buenos lugares, entornos, ambientes y experimentos para que ellos experimenten su privacidad. Internet no es el más adecuado, porque cuando tú respetas la privacidad de tu hijo en Internet, no estás respetando solamente la privacidad de tu hijo en Internet, estás respetando su privacidad y la privacidad de 3 millones de trastornados, de personas taradas, de gente que ve incluso sexualmente atractivo un niño, y estás respetando su privacidad con tu hijo. ¿Seguro que quieres respetar esa privacidad? El ordenador de casa en un lugar de paso. ¿Qué es eso de ordenador en su cuarto? ¿Para qué? ¿Qué bueno tiene? Todo el mundo está pensando en el desarrollo sexual individual del hijo, en una vida sana desde el punto de vista de la privacidad. Perfecto, perfecto, perfecto. Esos padres que lo vean así, yo lo comprendo perfectamente, pero hay alternativas. Hay alternativas. Tú quieres que tu hijo tenga su privacidad en tu cuarto, déjale su privacidad en tu cuarto, pero no lo mezcles con Internet. Porque nunca salió nada bueno para un menor de sumar privacidad e Internet. Nunca. Y pueden salir muchas Entonces, cosas por malas. ejemplo, entonces, los papás deben tener acceso a las contraseñas, pueden, o sea, como Totalmente. quien dice, no puede haber secretos en Internet, no puede haber secretos. Entre padres e hijos, no. Exacto, entre Cuando padres se e les hijos. está educando, no. ¿Cómo puedes educar tú a una persona de la que desconoces cuáles son sus actos? ¿Cómo puedes enseñarle por dónde caminar a una persona de la que no sabes dónde ha estado? No Sí, es puedes. que, por ejemplo, nosotros que pues ya tenemos hijos que están casados, todo esto, pero cuando Mm, fueron adolescentes, a ellos les entraban las llamadas a la casa, o sea, si una niña los buscaba, por ejemplo, a los hombres, los sí. buscaba una niña, pues uno sabía que esa niña había llamado, a qué hora se había llamado, cuánto había durado la llamada, La todo. frecuencia, sí. Exacto, pero hoy en día, pues, imposible, no sabes ni con quién hablan, porque encima además es chateo, ni siquiera hay voz. Pero imposible, fíjate, esta indefensión de la que me acaba, que acaba de quedar patente aquí de ¿y cómo controlo yo esto? Que veo muchísimo en muchísimos padres, sobre todo los que acuden a mí pidiéndome ayuda como perito judicial. Te diré una cosa, imposible no, fue imposible a partir del momento en el que dejaste un móvil. Ajá, Si no tiene móvil, claro que es posible controlarlo. Es que si no le das móvil, es una persona fuera de la sociedad hoy en nuestros días. exacto. La sociedad tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. ¿Estás seguro de que lo quieres totalmente integrado en la sociedad a esta edad tan temprana? ¿Quieres protegerlo de las cosas malas? ¿Quieres que no soltarlo, soltarle la manita en mitad de la carretera cuando tiene 5 años, cuando tiene 9? Oye, es que ahora mismo el móvil, el smartphone, que ese es el gran problema. ¿Tú quieres darle un móvil? Dale un móvil. No le des un móvil con acceso a Internet. Ujú. El smartphone, en mi tierra, ahora mismo, es el regalo estrella en la primera comunión. 9 años. Estamos hablando de 10 años. Coge con 10 años y le das una ventanita a tu hijo por el que 3 millones de trastornados pueden tener contacto con él. No, hombre, no. Es que es una locura. Y Exacto. Y una idea, por ejemplo, es que el móvil no sea un regalo de un extraño. Pues un extraño, bueno, perdón, no extraño está mal dicho, que sea, no sea el regalo de los abuelos, ni los tíos, ni del padrino, sino que sea claro, una decisión de los papás. claro, claro, claro. El Y que la móvil, decisión sea la de postergar. Obvio, pero me refiero, en la primera comunión habría que decir, no me le regalen móvil, o sea, nadie me le va a sí, traer móvil. sí, Ni sí, sí. tampoco, ni siquiera iPad, porque tampoco, No, 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 pero a ver, luego ya está lo que nos lo ocurremos, lo que nos lo trabajemos nosotros. Es decir, nosotros podemos comprar un iPad, estudiar bien cómo gestionarlo, ujú, ponerle bloqueo, irle abriendo las cosas poco a poco. No regalarle, por ejemplo, el móvil, sino tenerlo comprado y dejárselo 1 hora al día para ver qué va haciendo, ¿eh? Es decir, no soy un talibán, no soy un inquisidor en contra de las tecnologías. Yo vivo de sí, las tecnologías. No, exacto. no, no, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que es un despropósito el toma.
Todo. arréglatelas, Exacto. Sí, no es aprende. una guía. Pues no, eso es una locura. Entonces, sí se puede ir gestionando, pero no es un todo o nada. Puede ser un poco a poco, puede ser un progresivo. Es que Ahora, yo todavía no conozco un padre que haya decidido darle a su hijo un móvil que le ha comprado a él, pero solo 2 horas al día. Y estar con él esas 2 horas. Y ver qué hace con el móvil. Y luego mirar a ver qué es lo que hizo y qué es lo que no. Y poner mecanismos que los hay. Hay muy buenos mecanismos de gestión y control parental. Y aprender a usarlo para controlar lo que hace su hijo con el móvil o no. No conozco casos así, los tiene que haber, pero es que yo no los veo. Y me parece extraño, porque una cosa tan peligrosa como un móvil, con un niño, con una víctima tan expuesta como un niño, es una mezcla muy explosiva. Y estamos hablando de alguien que queremos, que es nuestro hijo. No entiendo por qué la norma es o se lo doy y que haga lo que le dé la gana, sin ningún tipo de control, o no se lo doy. No, hay alternativas. una cosa interesante que mencionaste, por ejemplo, lo de la mamá que baila con su niña en bikini y la expone. En las fotos va muchísima información y en los videos también. Una que es explícita, o sea, porque realmente está evidente, y otra que está que no sabemos, ¿no? Son datos que Mm, ni siquiera conocemos. mm. Ahí, por ejemplo, ¿cómo lograr eso? Es muy difícil para que los papás ahora no publiquen fotos de sus niños, no pongan los nombres. Es como difícil que haya esa conciencia porque hay un deseo de compartir. Y ¿Qué hacer ahí? además no se hace desde la mala idea. No sé, tú tienes a tu hijo precioso, una foto preciosa. Antes mismo, cuando me dijiste, tienes un hijo de 2 añitos, tengo una foto aquí y me dieron muchas ganas de decir, sí, mira este, y enseñártela. Y Pero, evidentemente tú no debes mala intención, yo no le veo mala intención, pero oye, me paro un momento y digo, ¿puede haber gente con mala intención? Sí, Ujú. puede haberla. Entonces vamos a tener cuidado y vamos a no enseñar esa foto. A lo mejor después cuando cortemos la grabación te la enseño. Pero quiero decir que se puede tener cuidado, se puede tener cuidado. Es una lucha, es una lucha. Yo lo estoy experimentando. Los abuelos quieren hacer fotos y mandarlas por WhatsApp. Las tías quieren hacer fotos y mandarlas por WhatsApp. Los tíos, los primos adolescentes. Los primos adolescentes son un peligro porque es foto, subo, foto, subo, foto, subo. Y es cierto que, por ejemplo, en mi caso como padre, ha sido una guerra. Y es una guerra en la que muchas veces te sientes solo porque casi nadie te comprende. Casi todo el mundo te va a tratar como que eres o un exagerado o que estás paranoico con estos asuntos. Claro, es que esta gente no está a mi lado cuando pillo un pederasta. Es que claro, esta gente no está a mi lado. A mí se me ponen los pelos de puntas cuando recuerdo ciertos casos. Por ejemplo, en un caso, por una foto que subió una madre, que la subió ella misma, a una red social sin control, porque al final si tienes una cuenta pública es una red social sin control, que mm, puede acceder quien le da gana. Bueno, por una foto que subió de una niña, de su hija, uno de estos tipos se, se, se le metió en la cabeza a la niña y empezó a investigar. Y además es que encima esta gente es muy inteligente. Los hay. A lo poco ya los cogimos todos, solo quedan los listos. Y este tipo se puso a investigar. Y entonces, la cantidad de información que consiguió, a mí me costó averiguar de dónde la sacó, solo con una foto. Resulta que en la foto, la niña llevaba el uniforme, así que ella sabía a qué colegio iba. La foto la hizo la madre en el momento en el que llegó a casa. Así que, por la marca de tiempo de la foto, contando con la hora de salida de su colegio, él ya supo cuánto tiempo estuvo caminando hasta llegar a su casa. Así que trazó un radio en el que podía estar la casa de la niña. Buscando en ese radio, con Google Maps, encontró la fachada del fondo y supo más o menos en qué calle se encontraba. Y el número de la casa de la niña, es que esto es aterrador, lo sacó porque en el cristal de la gafas de la niña se veía el reflejo del número de la casa. O sea, hasta ese punto llegan.
Entonces, ¿esa madre subió la foto con mala intención? No. No. ¿Previó que pudiera haber una mala intención? No. Pero es que el peligro existe. Entonces, tengamos cuidado con el peligro. Esta gente no te contaba ni siquiera el más macabro de los casos. Exacto. Y una cosa, porque estábamos hablando de que esta la subió a una red social, es decir, tenía Mm, su perfil y lo subió y era público. mm. Pero tú hablaste ahora de WhatsApp y WhatsApp es todo. una red social. Ojo, ojo con esto, que es Ya una sé. equivocación muy común, ¿eh? Muy común cuando en lo que te conté al principio de quién tiene cuenta en una red social y bajan algunos las manos, luego les digo, cuidado, WhatsApp es una red social y 80 niños vuelven a levantar la mano. Es que Exacto. hay un fallo muy común. WhatsApp judicialmente está considerado una red social porque desde que incluyeron los estados, desde que incluyeron el tema de las fotos de historia, se comporta como una red social. Exacto. Y con los grupos ya es una locura. Exacto. Porque Y entonces, fíjate, uno comparte entre familiares fotos, ¿no? mm, No sabes quién de esos mismos familiares la comparte con alguien más y luego, bueno, exacto, entonces, exacto. o sea, que tendríamos que detener eso, dejar de compartir ahí. Ahí es una cuestión de confianza. Por ejemplo, ya te estoy contando demasiadas cosas personales, pero es una cosa que a mí me ha funcionado. Yo tengo mi grupo de familia y aparte tengo un grupo más reducido, solo con gente que sé que sabe comportarse en Internet y solo con adultos, es decir, a todos los niños de la familia y a todos los adolescentes de la familia lo saqué de ese grupo, es un grupo solo de gente de confianza. Y a esa gente de confianza les he comido la cabeza, están locos de oírme, de que las fotos que les mande de mi hijo o las fotos que ellos le hagan a mi hijo y quieran compartirla, solo ahí y nunca fuera de ahí. Entonces, ¿que alguno me la puede jugar o equivocarse? Sí, sí, pero no somos dioses, los padres no somos dioses. Entonces, tenemos que asumir que fallos de seguridad van a haber. Ahora, por lo menos me lo estoy currando y estoy consiguiendo que haya cierta seriedad con este asunto. Y aunque ellos no terminan de ver la importancia que le veo yo, lo comprendo, lo comprendo, porque ellos no han visto lo que he visto yo. Pero aunque ellos no terminan de verle la importancia, sí que lo respetan. Han aprendido con el tiempo a respetarlo. Y al final Claro. tengo un entorno bastante seguro con familiares en los que ellos pueden de alguna forma compartir material de una forma segura y cumpliendo ciertas condiciones. Pablo, ¿quién eres tú para establecer condiciones? El padre del niño. Exacto. Ajá. Ya está. Es que no se puede discutir. Soy el padre Claro. del niño. Y Claro. por supuesto, la madre está totalmente de acuerdo. Quiero decir, es una cosa común. Ya está. Y lo que diga yo es lo que se tiene que respetar porque es que es mi hijo. Y si un abuelo, no es el caso, no es el caso. Pero y si un abuelo empieza a mandar fotos por ahí, lo sacaré de ese grupo con todo el dolor de mi alma, pero lo sacaré de ese grupo. Y ya está. Que me va a Es- conllevar fiestas de Navidad incómodas durante muchos años. Sí, pero yo prefiero cuidar la presencia de mi hijo en las redes. ¿Y qué otro caso tienes así por ejemplo, publicaciones que han hecho los papás y que se han prestado para un grooming o para acoso? A ver, el tema de, mira, ahora hay en TikTok, es que TikTok es la peor de todas las redes. Tú sabes que yo hice un especial sobre TikTok. A mí Sí, la suma de redes y menores es una cosa que me pone los pelos de punta, pero que tolero porque sé que es imposible de gestionar. Ahora, TikTok es lo peor de lo peor. Desde su propia base, desde su propia creación, desde cómo está hecha y cómo está enfocada. TikTok es muy peligrosa, entre otros asuntos, que si quieres podemos entrar en ello, por el tema de los retos, porque parece muy poco importante, muy nimio el tema de los retos, pero al final los retos se vuelven virales. ¿Vale? ujú, Entonces, por ejemplo, hay un reto viral que consiste en madres jóvenes, padres jóvenes, se graban bailando, siempre con la misma canción,
La canción es muy famosa. Y con unas letras que van apareciendo que dice, me dijeron que por ser mamá demasiado temprano o papá demasiado pronto, iba a arruinar mi vida. Y este es el resultado. Y entonces se corta la imagen y sale bailando él con su hijo, o ella con su hijo. ¿Vale? Disfrutando de la vida, por decirlo de alguna forma. Bueno, eh, fíjate que una cosa tan nimia parece incluso divertida y parece agradable, ¿no? Ha generado una tendencia brutísima, pero increíble, de padres que están exponiendo la imagen de sus hijos, 7, 8, 9 años, ¿sí? Y que se ha convertido en moda. Saca a tu hijo bailando. O sea, ya ni siquiera es mi hijo se grabó bailando y no lo controlé. No, 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 no. Saca a tu hijo bailando. Esa es la moda. Bueno, pues con ese reto, ya he tenido ya 4 casos de grooming y uno llegó a sextorsión. Es decir, consiguió material sensible de su víctima y una vez consiguió el material sensible de su víctima, la empezó a chantajear con publicarlo si no hacía lo que le pedía. ¿Y qué le pedía? Material más sensible todavía. Ujú. Entonces, ¿y esto por qué? Por el reto viral de sacar a tu hijo bailando. Al Claro. final, yo me pregunto, ese padre, ¿cómo se va a dormir todas las noches? Sabiendo que al final fue una decisión suya de un juego bobo por internet. Ujú. Es que hay que tener mucho cuidado. Es que No, es lo que hay. Es lo que hay. no, es que es, Los padres que van a escuchar este podcast pudieran pensar, no, a mí no me va a pasar, a ningún miembro de mi familia le va a pasar, no conozco a ningún amigo que le haya pasado y, y puede ser verdad. Y tú Va. estás, y tú estás haciendo un planteamiento de prevención muy importante. Yo estoy alarmado. Eso es bueno, eso es bueno. No quiero miedo, pero sí quiero Sí, concienciación. claro, sí. claro. Pues Yo, pasar yo, una... yo a todos esos padres de los que tú me estás hablando, yo les voy a decir 2 frases nada más. 2 frases y punto. La primera, todos los padres que acudieron a mí pidiéndome ayuda porque por alguna negligencia alguien ha destrozado la vida de su hijo, pensaron que a ellos no les iba a pasar. Esa es la primera frase. O sea, si eso es lo que piensan ahora, mucho cuidado. Así empezaron todos los padres que acabaron con este problema. Segundo, eso que comentas de no conozco a nadie. Vale, aquí viene la segunda parte. Si lo conocieras, no lo sabrías. Claro, Evidentemente, nadie va por ahí diciendo, expuse a claro. mi hijo y por culpa de mi negligencia como padre, un pederasta se interesó por él. Evidentemente. Es más, es que puede que se hayan interesado los pederastas y no lo sepa el padre. Es más, es que puede que se hayan interesado los pederastas y no lo sepa ni siquiera el niño. Entonces, primero que es muy complicado saberlo, pero segundo, incluso si lo sabe, no se va a comentar por ahí. De hecho, los que siguen mis hilos saben que yo antes de publicar un caso, primero, porque a veces los cuento para prevenir, primero le paso la descripción que yo narro, la novela, por decirlo de alguna forma, a mis clientes. Y Ujú. ellos cogen y censuran. ¿Vale? Y esto no lo pongas, y esto cambia, y esto no lo pongas, y tal. Bueno, hay casos con los que yo ya hasta 3 años pidiendo por favor a los padres que me dejen publicarlos porque son muy didácticos, son muy educativos y ellos no quieren, obviamente. Y eso que saben que pueden cambiar de la historia todo lo que quieran, incluso pueden poner que un niño es una niña y sería muy difícil que los descubrieran, pero el terror Sí. a haber sido tan negligente y que la gente lo sepa es Mm. lo que hace que ahora me dirijo a esos padres de los que tú me hablaste, no conozcas a ningún amigo que te cuente que eso le ha pasado a su hijo. No, no te lo va a contar. Qué interesante eso, qué importante. No, Eh, pues es que es como dices tú, nos alarma, ¿no? Me sobrecoge muchísimo y porque al mismo tiempo sentimos la necesidad de estar en las redes, de disfrutar de todos los beneficios que tiene Internet, Mm. de este compartir maravilloso,
Por ejemplo, en nuestro caso, somos papás con hijos por todas partes del mundo, o sea, muy repartidos, con nietos en muchas partes. Entonces, claro, este tema de la tecnología, pues es una herramienta, pero entonces al mismo tiempo se vuelve un arma difícil de manejar. Al final no es tan complicado como pueda parecer. De verdad que no lo es. A mí me recuerdo con mucho cariño una niña que me vino a preguntar después de una charla en un colegio. Esta niña se quedó muy impresionada por todo lo que conté. Evidentemente yo a ellos les filtro un poco lo que les digo, no estoy hablando con adultos, pero sí soy bastante claro. Y esta niña se quedó preocupada. Y entonces cuando acabó todo, lo típico, vienen los profesores a felicitarme, tal, no sé qué, no sé qué. Y cuando por fin se abrió un huequito en el que no estuvo nadie hablando conmigo, se acercó esta niña tenía 11 años, y se acercó y me pidió ayuda, pero tenía un terror en los ojos. Y le dije, ¿qué pasa? Y me contó que tenía miedo porque había subido una foto en pijama a su cuenta de Instagram. Y después de lo que le había contado, aunque ella no veía ninguna intencionalidad oculta, había llegado a la conclusión, y yo me alegro mucho, si eso es lo que aprendió con mi charla, de que había gente que podía verlo con otra mirada y que quizás tenía que proteger ese contenido. No me lo dijo así, pero es un resumen. Y entonces, primero yo, la alegría hombre, por lo menos a una llegué. ¿Vale? Entonces, le dije, mira, llévalo a la vida real. Tú imagínate que esa foto no es Instagram, sino una foto que has impreso. Y piensa en el grupo en el que lo has compartido. Es un grupo cerrado, tiene 20 personas. De esas 20 personas, 15 son tus amigos y otros 5 son familiares. ¿Tú estarías dispuesta a hacer 20 copias de esa foto que estás en pijama con una florecilla aquí súper bonita y dársela a esas personas? Sí, pues entonces no hiciste mal subiéndolo a ese grupo de Instagram. Pero no fue así. No, yo tengo 700 seguidores, una niña con 11 años. 700 seguidores. Dime a cuántos de esos 700 seguidores conoces. Conozco a 4 que son de mi clase. Ay, no. Entonces tú tienes a 696 desconocidos. Sí. ¿Tú harías 696 copias de esa foto en pijama con la florecilla y se las repartirías a la gente por la calle? No, pues quítala de Instagram. No es tan complicado, es llevar la conducta digital a la conducta real. Sí, Y ellos mismos se dan cuenta, a ellos se les activa uy, esto es peligroso. Es que no es tan difícil. Lo que pasa es que hay que sentarse y hay que ponerse. Así sí. es. Esos ejemplos que tú citas pues dan prueba de la pedagogía que tú pues, utilizas Utilizas. con esos alumnos. O Buenísimo. sea, y tú vas a publicar algo. Yo publiqué ya el de Te espero a la salida, un manual para padres frente al acoso escolar, pero ahora mismo tengo en el horno otro libro que se llama Pormenores en la red. Ah, ya. Y va precisamente, iba a hacerlo sobre el ciberbullying, pero creo que lo voy a hacer más amplio y voy a hablar de cómo gestiono que mi hijo esté en Internet, que se mueva en Internet. Muy bueno. Qué necesario, importantísimo. Es un poco la idea, es darle herramientas a los padres para poder educar a sus hijos en algo en lo que ellos se sienten muy incómodos, pero que sepan una cosa, vamos a decir una cosa buena a todos los padres que nos escuchen, están totalmente capacitados, no solo legalmente, tienen todas las herramientas, solo tienen que llevarlo a la realidad. El que mi hija suba una foto en bikini es un peligro, es que yo no sé, porque hoy en día quítate el complejo que tienes de ellos saben más que yo de internet. Mentira, mentira. Tú sabes de la realidad. Tú eres un padre, tú has vivido muchos años. Tú sabes de la realidad. En la realidad, llévalo a la realidad. Que reparta fotos en bikini es un peligro, ¿sí? Pues entonces que lo hagan en internet es un peligro. Y punto. Y no hay más nada que hablar, ni que discutir. Entonces, los padres están un poco complejados en muchos casos. En muchos casos se sienten incapaces de gestionar la presencia de sus hijos en las redes. Pero ni es tan difícil
ni requiere un conocimiento tan técnico, que es lo que asusta a muchos padres. No, Lo es famoso, simplemente la idea de ética. eso, de ser nativo digital o no ser nativo digital, que es, Eso es lo peor que se ha hecho. La nomenclatura esa de nativo digital, inmigrante digital, es lo peor que se ha hecho porque empoderó muchísimo a los niños, muchísimo, de nada, tú de esto no te enteras. Perdona, tú tampoco te enteras. Eso eso. es como decir que un gran piloto de carrera sabe perfectamente de ingeniería mecánica que hay en un automóvil. Mentira, sabe conducirlo. Y tú tienes un móvil y eres muy rápido con los deditos, pero no tienes ni idea de los peligros que hay detrás, de las redes que hay detrás, de un montón de cosas que tus padres sí. Entonces, la nomenclatura esa de inmigrante digital, nativo digital, vamos a dejarla atrás, vamos a dejarnos de complejos. Los padres están más que capacitados para guiar a sus hijos en la red, aunque no sepan usar la red, porque al final es una cuestión de lógica. Qué alivio oírte. Sí. Y yo creo que nuestros oyentes van a sentir ese mismo alivio, pero déjame expresarte algo. Van a pensar, quiero saber más. Yo Quiero voy a que... escribir un libro. Ahora- Exacto. Y el libro va a ser pues dirigido a qué edades de los niños. Me voy a ¿Padres de centrar, hijos de qué edad? me voy a centrar entre 9 y 17, que ahora mismo es la edad que más expuesta está. Ujú. Que más expuesta está porque más problemas está sufriendo, más tipos de ataque, más acoso, son los que más vulnerables están demostrándose. Y hay una cosa, para ir terminando, el tintero, y es el tema de hoy en día con la tecnología, pues por lo de que no hay aulas. Bueno, no sé cómo está en España, por lo menos aquí en México, todavía las escuelas están cerradas y los niños están haciendo todo por internet. Entonces, por ejemplo, nos tocó ver pues a los nietecitos de 3 años y medio recibiendo una clase por Zoom o a Uh-huh. la de 6 por Zoom y así. Uh-huh. ¿Y Entonces, cuál bueno, es la pregunta? exacto. Entonces la pregunta es, los papás dicen, bueno, nos vienen diciendo que no les demos tantas pantallas, que no les dejemos tanto, y resulta que nos ha tocado cambiar completamente, este mundo nos cambió. Entonces, ¿qué hacer ahí? Hombre, una cosa está clara. Eh, Estamos en una situación excepcional. Ujú. No, esto no es lo habitual y se van a tener que aplicar medidas excepcionales. Yo soy profe y yo Mm, tengo que dar las clases a través de la webcam a mis alumnos. mm, Eh, Eso por un lado, ¿vale? Sí, las pantallas van a estar ahí y ahora más que antes porque son una herramienta y porque ahora tienen más cosas buenas que cosas malas, ¿no? O por lo menos esa es la idea. Vale, pero por otro lado, fíjate que yo lo veo como una oportunidad muy grande de que los padres se vayan quitando el complejo de no sé y acompañen a sus hijos. ujú. Porque no hay nada malo en que el padre esté ahí. Fíjate que esto que estoy diciendo yo, hay muchos compañeros profesores que me quemarían en la hoguera, pero eh, a mí me gusta que los padres estén mientras yo les estoy dando clases a sus hijos. A mí me gusta. Me da seguridad que ellos sepan cómo es la persona que está hablando con sus hijos y les está educando y les está enseñando. Y que Ujú. ellos estén, a mí me da seguridad. Eh, Porque yo tengo compañeros que si en la cámara ven que detrás ahí está pasando el padre, pues ya no siguen hablando y no entiendo. Quiero decir, eh, los padres, esta es una oportunidad increíble para que los padres cojan sutura con estos asuntos. Y si tienen una reunión con el profesor y la tienen por webcam, pues la tienen por webcam y así se van un poco sintiendo más cómodos en este ambiente. Ujú. Es que para que un ambiente que es negativo se convierta en algo positivo, solo hay dos formas. O empezamos a quitar cosas negativas, que es en lo que hemos hablado hasta ahora, Ujú. o empezamos a meter cosas positivas. Y eso también podemos hacerlo. Y esos padres que no van a tener ninguna mala intención, que formen parte de la comunidad digital, sabiendo lo que hacen y lo que no, pero bueno, también se va aprendiendo poco a poco, Exacto. que formen parte de la comunidad digital.
O sea, muy buen enfoque, sí. Es que se involucren y están ahí metidos, están aprendiendo. Es una oportunidad de oro para Exacto. esos padres que se sienten eh, sobrepasados con la tecnología, que no saben por dónde empezar, que el tema de abrirse una red social o incluso mantener una conversación les sobrepasa. Mira cómo otras tecnologías han llegado a manejarlo los padres con total normalidad. Por ejemplo, el WhatsApp hoy en día es algo que está muy en manos de los padres. Y se superó, no se superó, se superó. Y de hecho ahora es una gran herramienta o no es una gran herramienta si se usa bien. Si lo es, bueno, pues vamos poco a poco. Miren, por ejemplo, hay unas plataformas que se parecen muchísimo a redes sociales, muchísimo a redes sociales, pero que son para el entorno educativo. Es una oportunidad de oro para que los niños se vayan empezando a desenvolver ahí antes que en una red social, cosa que no ocurre. Pero sería lo correcto. Y además, para que los padres se impliquen. ¿Por qué no puede ser un padre un contacto en una red social de un hijo? No sé si se bloqueó la señal. Se Sí, bloqueó. se cortó Sí, ahí. decías, ¿por qué no puede ser un padre? Eso se cortó. Vale, que ¿por qué no puede ser un padre un contacto de una red social de su hijo? ¿Por qué no puede ser un padre un miembro de la clase digital de su hijo? ¿Por qué no? A mí no me sobran los padres en mi clase. Y así de paso aprendo. Son bienvenidos. Sí, totalmente. Y así se van desenvolviendo. Claro. Es que Ya, mira, yo daba información profesional y en formación profesional no hay edad máxima y puede entrar gente muy mayor, no suele ser lo habitual es que sean chicos adolescentes. Pero una vez entró una señora, de edad media, y el complejo que tenía esa señora en clase, el cómo se sentía fracasada al ver a los demás desenvolviéndose también con el ordenador y ella apretando con dos dedos las teclas. El- eh, oye, al final dejó la clase. Y yo me sentí que yo había fracasado ahí porque yo hacía un esfuerzo para que ella se sintiera integrado y al final le pudo el complejo. Oye, no hay complejo. Pon a esos niños a freír un huevo para que veas tú lo incompetente que pueden llegar a ser. Exacto. Simplemente son escenarios diferentes y le cogemos práctica con el tiempo. Es eso. tú eres perito, Sí. me ha encantado, eres perito de realismo. Segunda pericia, en hacer muy asequible conceptos que asustan, que no son comunes, hacerlos muy asequibles con ejemplos de la vida corriente. Muy bien. Ujú. Muy Tú bueno, deberías sí. ser invitado a muchos auditorios. No, pues yo creo Pero, Ya que pero, este es uno, ya este es uno, este es este y, uno. es lo, y uno. lo agradezco muchísimo. Este es No, uno y además al esperamos que contrario, volveremos a repetir porque sí, sigue habiendo sí. muchísimos temas interesantes que se pueden tratar y que pueden ser bien útiles para los papás. Aquí ha habido unos conceptos muy claves hoy, muy buenos, que interesante, o sea, qué importante ver la vida con otra perspectiva. Mira, en este podcast, tú has hecho como el papel de un gran médico, invitar a los papás de los hijos enfermos o accidentados Ujú. que ejerzan como tú, como médico. O sea, ¿cómo que yo, papá, me voy a meter en este asunto si sé poco o me asusto o tengo poco tiempo? Entonces, de verdad que ha sido una voz de aliento gigantesca. Y una idea muy importante que me parece de resaltar es el tema de privacidad y niños no se la llevan, no se puede, no se pueden combinar. No trae nada bueno. Exacto, no trae nada bueno. Y puede traer muchas cosas malas. Es muy importante. Pues Pablo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, por estar aquí con nosotros y de verdad que sí esperamos en otra, bueno, dentro de un tiempo te volveremos a buscar y si otra vez estás disponible, maravilloso, para que Muy, sigamos conversando. Y ya nos muy, contarás en qué has avanzado con tu nuevo libro. ok. Muy a gusto con Pues ustedes. Muchísimas muy gracias. Igual, Pablo. recomendado queda que la gente busque, puede buscarlo por Amazon, el libro de Te espero a la salida, para que
se metan en el tema del acoso escolar, que es bien interesante también. Y tú con esas experiencias que nos contabas de la vivencia personal, también muy importante. Pues muchas gracias y entonces hasta la próxima. Bueno, gracias. Vamos a ver. Muchas Que estés muy gracias. bien. Voy Bueno. a terminar aquí la grabación un momentito.